la información del Ecuador y el mundo y el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarras. Sean bienvenidos y bienvenidas. Un saludo especial a quienes nos siguen y nos escuchan y nos miran a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que la sigan. Estamos en Twitter, en Instagram como @Radio Atalaya, también en Facebook como programa Sin Amarres y en YouTube como Radio Atalaya 75. Usted puede escuchar toda nuestra programación a través de esas plataformas. Para iniciar, por supuesto, saludar también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, también al licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stanley Poveda, quienes vamos a saludar a continuación. Confirmando, licenciado, muy buenos días. No sé si ya está conectado junto a nosotros. Vamos, y el sociólogo Stanley Poveda para... Estoy conectado, Teresa. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, sociólogo? Muy buenos días. Es un placer Pues darle saludarla, paso Teresa. para que salude a la Por ahí audiencia. escuché la voz del compañero Alcides Montilla, que lo veo en imagen, pero lo saludo. Un abrazo. También al compañero Carlitos Pacheco en los controles. Démosle paso a Alcides, Teresa. Hola, ¿sí me escuchan? Claro que sí, Sí, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, lo escuchamos. Bueno, entonces ahora sí saludamos a Teresa, por supuesto que sí. Ahí está Len Poveda, el director del programa, y como siempre a Carlos Pacheco, que está en la sala de controles, y como siempre a los oyentes de Atalaya en primera línea, a los que nos escuchan en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo. Ustedes saben bien que a través de nuestras redes sociales, Atalaya se escucha en todo el planeta. Como siempre, gracias a los que nos escuchan, reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, 6:33, sociólogo, ¿le parece? Iniciamos con el recorrido informativo para ver qué destacan hoy los diarios de circulación nacional. En el diario El Universo nos dice en su nota principal: discordia y análisis en el CNE por plan de auditoría. El Consejo Nacional Electoral puede recibir hasta la medianoche de hoy objeciones a los resultados de la primera vuelta proclamados la madrugada del domingo. Mientras dentro del organismo ayer se analizaba la respuesta que dará la Contraloría y la Fiscalía respecto a la investigación que se proponen hacer al sistema informático. El domingo pasado, los vocales habían llegado a un acuerdo para entregar a la Fiscalía la información de la base de datos de los comicios dentro de la investigación previa abierta por una denuncia penal planteada por dirigentes del movimiento Pachacutic. Ellos alegan un presunto fraude electoral. El consejero Luis Verde Soto, en un memorando, lo reclamó a la presidenta del organismo rector de esta entidad, Diana Tamain, haber suspendido las acciones decididas. El consejero José Cabrera dijo que se analiza una respuesta a Contraloría y Fiscalía, pero no está de acuerdo con la auditoría en el periodo electoral. Por otro lado, también nos cuenta Diario El Universo: alcaldesa da paso a ceremonias de grado con aforo. La alcaldesa Cintia Viteri considera que los niños y sus padres tienen derecho a vivir una graduación memorable. Ante ello, pidió al COE cantonal flexibilizar el protocolo de estas ceremonias y que se desarrollen con un aforo máximo y autorización. No obstante, los médicos advierten que hay una alza sostenida de casos de COVID-19 y también muertes. Por otro lado, pena de 29 años a abuelo violador. Luis Alberto BC fue sentenciado a 29 años y 4 meses de cárcel por la violación de su nieta de apenas 4 años de edad. Sí, también hablando de niñez, pentavalente con alta demanda. Una vez que el viernes se empezó a aplicar la vacuna que protege de 5 males, padres con sus hijos hacen fila en los centros de salud para inmunizarlos. También hay dosis contra la influenza. Por otro lado, también nos dice Diario El Universo: hacen falta especialistas en varias áreas, tampoco hay registro actualizado y especializado de médicos en el país. Así también incubadoras dan el soporte al emprendedor. En la academia funcionan incubadoras con coach y mentores que apoyan a los emprendedores. Y en el plano económico, China pide a Estados Unidos que eliminen aranceles y sanciones a empresas. Vamos ahora a revisar la información que destaca también Diario El Comercio a través de su portada impresa. Indagación al CNE no tiene efectos electorales. Constitucionalistas estiman que la investigación a los sistemas del CNE no afecta el ámbito electoral. El tema generó fisuras en el pleno de esa entidad.
Así también en la foto principal también destaca infantes pueden desarrollar cuadros graves de COVID-19. Alerta con esta información. Entonces, el 6.1% de contagiados tiene entre 0 a 19 años. En Quito y Guayaquil detectan un aumento de casos y síntomas de síndrome inflamatorio multisistémico en menores de edad. Por otro lado, los fletes desde China cuestan 3 veces más. Importadores sienten el aumento desde octubre. Algunos asumieron el costo, otros ajustaron los precios, dice Diario El Comercio. Así también nos dice 3 cantones aún esperan los nuevos hospitales. Más de 80 millones de dólares se invierten en las obras en Pedernales, Manta y Bahía para la construcción de estos centros médicos. Vamos ahora a revisar también la información que trae Diario Expreso a través de su página web el día de hoy. Dice, el CNE demora la entrega de la información a la Fiscalía, esto en la misma línea de la investigación que se está siguiendo, la indagación abierta que se lleva en sobre el proceso electoral. Por otro lado, también nos dice Diario Expreso a través de su página web, el municipio de Quito arrastra informes de la Contraloría sobre anomalías. Si también Ecuador quiere adherirse al convenio contra la falsificación de medicamentos. Por otro lado, Quito se refuerza para la marcha indígena que pide el recuento de votos. Finalmente, también nos dice, justicia declara improcedente acción de protección solicitada por funcionarios del Consejo de la Judicatura destituidos. 6 de la mañana con 38 minutos, estimado sociólogo y licenciado. De esa manera concluimos el recorrido informativo. Gracias, Teresa. Vamos a referirnos inicialmente en el programa a la situación del calendario electoral y, por cierto, a lo que ya nos tiene acostumbrados el Consejo Nacional Electoral y la institucionalidad en este proceso de cara a las elecciones, a la segunda vuelta de este proceso electoral. Nos tienen acostumbrados a que los ecuatorianos cada vez perdamos esta virtud, esta capacidad de asombrarnos. O sea, ya no nos queda ni siquiera la capacidad de asombro, un poco para entender y receptar qué está pasando en nuestro país. La situación del Consejo Nacional Electoral frente a la Contraloría General del Estado, frente a la Fiscalía, no es otra cosa que una recapitulación de lo que pasó en la primera etapa de la primera vuelta del proceso electoral, de una confrontación entre estas instituciones. Y de igual manera de lo contencioso electoral, por un lado, Consejo Nacional Electoral, y de la misma manera que actuó en ese momento con unos informes pidiendo que se desaparezcan algunos movimientos políticos, que actuó la Contraloría General del Estado. Uno dice, todas estas situaciones que llevan al límite a nuestra estructura, a nuestra institucionalidad, demuestra que cada día al país se lo está despojando de todos los elementos esenciales de lo que significa nuestra democracia. Y que la institucionalidad, que son los soportes fundamentales de esos valores o credenciales democráticas, cada vez están en franco deterioro y falta de credibilidad y de legitimidad. Es una situación, señores, muy delicada. Se utilizan los organismos de control y de regulación para salvar cuentas y persecuciones entre grupos de poder y grupos políticos. Se utiliza la justicia para violar principios, para delinquir y para garantizar impunidad, no al servicio de la administración de la justicia, sino al servicio de otros intereses. Tenemos una representación a nivel de la Asamblea Nacional que realmente avergüenza y que hoy se le ha ocurrido que a todos, a quien más puedan, tienen que llevar a juicio político. Realmente es un escenario de mucha preocupación.
En la noche escuchaba yo una intervención en un canal de televisión de tres panelistas que debatían esta situación de coyuntura de todo el proceso electoral. Estaba Marlon Santos, entonces de la CONALI. Y una de las cosas que me pareció interesante cuando le preguntaron cuál era su lectura respecto si era intromisión de la Fiscalía y también de la Contraloría, o era necesaria o era una demanda de transparencia. Él dijo que más allá de contestar esa pregunta, tenemos que hacer una autorreflexión autocrítica, valga la redundancia, de corresponsabilidad, porque todos hemos llegado a este momento tolerando y aceptando inconformidades y discrecionalidades. Y esto es cierto, pues. Con Alcides, con Teresa en este programa, siempre debatimos que los actores políticos que en elecciones anteriores, toditos al unísono, decían que había que desmontar la estructura oprobiosa que había dejado el expresidente Rafael Correa, que había concentrado poderes, que había destruido la institucionalidad, en fin. ¿Y qué eran lo primero que iban a hacer? Nunca hicieron nada. Volvieron a un proceso electoral con la misma estructura oprobiosa. Cómodos, hasta mientras no tocaran sus intereses. Y cuando sus intereses estaban siendo tocados, entonces reaccionaban y decían que era necesario la transparencia. Señores, la transparencia es un valor ético. La transparencia es un valor ético, no es un valor jurídico, legal. La transparencia es un valor ético de conducta. Porque yo puedo tener los marcos legales como lo tenemos aquí en el país. Hay leyes, lo que hace falta es justicia. O tener los marcos legales más precisos y claros. Pero si yo como administrador de justicia o agente que permite toda una estructuración de ejecución y de respeto a lo que está establecido en la ley, no lo hago con transparencia, apegado a ese principio legítimo, legal, constitucional, es evidente que estamos frente a un comportamiento de conducta. Y ahora luego uno se pregunta, bueno, pero entonces si la transparencia no es un problema, que es un problema ético y no es un problema de la estructura como está puesta, entonces, ¿cómo programamos o logramos que la transparencia esté inmerso dentro de la estructura constitucional y legal? Entonces decimos, cuando se aprueban las leyes, hay que aprobarlas para que no existan espacios de discrecionalidades, de interpretaciones. Hoy día todos se creen predestinados a interpretar la ley. Todos los agentes que administran justicia. Uno tiene un criterio, otro tiene un criterio. Señores, ellos están para ejecutar el contenido de la ley, no para interpretar. Eso lo hace la Asamblea Nacional. Sin embargo, es peligrosísimo el camino que recorre nuestro Estado de Derecho y la democracia en estos momentos. Caminamos por un abismo realmente muy preocupante, porque cada vez actuamos para dejar en evidencia que nuestra estructura y nuestra forma de organización de Estado, de derecho, no está acorde con los juegos de intereses de los grupos de poder. Señores, pero el Estado no se organiza para garantizarle los juegos de intereses de los grupos de poder. Se organiza para garantizarle a todos los ciudadanos dentro de ese Estado, dentro de ese torre, dentro de ese Estado-nación, para garantizarle ¿qué cosa? Un ambiente de paz, de seguridad y de bienestar. Se lo hace a través del contrato social.
Por eso hay una constitución, donde tenemos deberes, derechos y obligaciones. Sin embargo, lo que más prospera es el desacato aquí en el país. Desacato a la ley y el desacato a las autoridades. Es permanente. El día de ayer, yo me preguntaba, la marcha no se detuvo. Se la sigue promocionando y llegan hoy a Quito. Y la pregunta es, si no se detuvo la marcha y llegan a Quito, ¿cuál es el objetivo? Entonces los dirigentes indígenas contestan y dicen, nuestro objetivo es lograr que se cuenten y se abran asuntos y lograr transparencia. Esta parte que ya está debatida por el Consejo Nacional, que sí se pueden abrir las urnas, pero tienen que hacerse dentro del marco legal, con las impugnaciones necesarias. Entonces, ¿para qué pones un elemento de presión social en la ciudad de Quito, donde se resuelve el problema, frente al Consejo Nacional Electoral? Para que el Consejo Nacional, con esa presión social que está amenazado hasta de destitución, resuelva políticamente y no jurídicamente los problemas o temas de demandas de la supuesta afectación que ellos tienen en el proceso electoral, que le han proclamado y lo han denunciado como fraude. Ecuatorianos, el proceso electoral no termina, estamos recién terminando para ir a la segunda vuelta. Cuando termine el proceso electoral, usted puede auditar todo. ¿Es competencia o no de la Fiscalía o de la Contraloría intervenir? Ayer he escuchado 5 versiones de especialistas. Unos dicen que no es competencia en este momento, otros dicen que sí es competencia. ¿A quién nosotros, los ciudadanos, tenemos que atenernos? ¿A qué atenernos? Atenernos a lo que dice la ley, no a lo que dicen los opinólogos. El Consejo Nacional Electoral tiene que actuar de acuerdo a la ley, las instituciones que quieren intervenir de acuerdo a la ley. Si la ley le da esa competencia, bueno, la intervención es legítima. Y si no se la da, es ilegítima. Y eso tendrá sus consecuencias. En definitiva, considero que este momento es importante, los liderazgos que tienen que exteriorizarse para darle al país calma y tranquilidad. Cuidado con lo que ocurre con la presencia de esta movilización en Quito, con lo que podría ocurrir. Ayer el candidato Guillermo Lasso, proclamado oficialmente en la segunda vuelta, decía que él está con los brazos extendidos y recibiría esta movilización para un diálogo. Y que he considerado que efectivamente hay que incorporar otros segmentos y estratos de la población, político también, en su programa de gobierno. El diálogo es una herramienta muy importante para lograr gobernabilidad y concertar. Esto requiere liderazgo, requiere despojarse de sectarismos y dogmas para poder crear un escenario propicio para que todas las sensibilidades políticas puedan sentarse, ahora no físicamente, pero por lo menos virtualmente, y debatir sobre una agenda mínima para convertirla en un programa de gobierno en donde todos estén representados. Ahora, mucha gente confunde, dice, no, pero tienen que incorporar todo lo que piden los otros sectores que no votaron o que no votaron por el señor Lasso. Bueno, señores, esto no se trata de que si hay 20 grupos o 50 grupos y cada grupo dice una cosa, tú tienes que ponerle el programa. No, señor. Hay que hacer una capacidad, hay que tener una capacidad de liderazgo y capacidad de síntesis para interpretar en una categoría general de análisis y diagnóstico, incorporar todas estas visiones y posiciones. Porque sería imposible, pues, armar usted un acuerdo con 50, 60, 100 sensibilidades
y que le pongan en su pureza original como ellos quieren en el plan de gobierno. Es imposible. Por eso digo que esto requiere de desprendimiento, de comprensión, de entendimiento, de buena voluntad. Esa buena voluntad que realmente cada vez está alejada. Si hay candidatos que extienden la mano para un diálogo y tenemos en la otra vereda actores que demandan ser escuchados e incorporados a su propuesta en un programa de gobierno, señores, la iniciativa es común. Unos y otros de al frente de la vereda tienen que comunicarse. Y no se trata de quién toma la iniciativa. No hay que llegar a una segunda vuelta para decir, oiga, vengan que los voy a incorporar. Eso debió haber sido desde el principio. Claro, como dije desde el principio, cada candidato elabora su programa, lo notariza y lo presenta. El Consejo Nacional Electoral nunca lo revisa, dice que no es su competencia, entonces ahí se puede poner lo que quiera. Después que estamos en esta situación nos damos cuenta que está cojo esa propuesta y que no ha incorporado otros planteamientos de otros sectores políticos. Y hoy tenemos el gran desafío que quiere la sociedad ecuatoriana. Ver a los políticos, a los actores políticos en este proceso electoral, debatir con altura y respeto, respetar los planteamientos y propuestas, incorporarlas en una agenda mínima y convertirlas en una propuesta de un plan de gobierno. Y ir a las elecciones. Y ahí juega un papel importante. Ya le voy a preguntar al CIDE, que es muy acucioso con la fecha y el cronograma electoral, ¿cuándo es el debate presidencial? El debate de la segunda vuelta. Va a jugar un papel muy importante esta vez, sí. 21 de marzo, Stalin. ¿Cuándo, Alcides? 21 de marzo. El 21 de marzo. Va a jugar un papel importante porque esta vez es entre dos candidatos. Y hoy por hoy, en ese proceso de debate, no es que es determinante para alinearnos en una opción electoral, pero sí para entender y comprender cuál es el camino y la propuesta de cada candidato y hacia dónde caminará el país con esa propuesta. Es lo que creo que esperamos como debe de ser y es lo que la expectativa de los ciudadanos hoy tiene. Después analizaremos dónde van los votos de uno y de los otros. Chica, porque esto me parece impresionante que la conciencia electoral, que la soberanía hoy se esté subastando al mejor postor, al mejor candidato o al mejor opcionado. Se le ofrece de todo, el oro y el moro, a esos votos que están ahí del señor Hera, a los blancos, a los nulos, a los indecisos, que sumado entre esto del señor Hera y los indecisos dan como el 32%. Esa es una masa de votos muy importante, su voto, cantidad de votos muy importante que puede inclinar la balanza. Alcides, tu comentario. Sí, Stalin, Teresa, Carlos y oyentes. Miren, si algún oyente, no del Ecuador solamente, sino de cualquier parte del mundo, porque esta radio se oye en todo el mundo, quiere estudiar filosofía, literatura, política, abogacía, derecho internacional, diplomacia, los invitamos para que vengan al Ecuador, aquí en vivo y en directo, van a aprender en la práctica, no en los libros, aquí en este país se vive. Brota una burbuja permanente en la política, en la ley, cambia cada rato. Los escenarios de ayer no son los de hoy y les aseguro que los de hoy no van a ser los de mañana. Todos los días cambia. Unos dicen que tienen la razón y los otros también, cuando la razón la debe tener una sola persona. Unos dicen que la Fiscalía y la Contraloría sí deben intervenir en el proceso electoral. Otros dicen que no. Y un tercero dice, bueno, el que no la hace no la teme. Dejen que intervenga. Pero vamos por partes. Mire, una vez que el Consejo Nacional Electoral en esa madrugada del domingo anterior ya proclamó los resultados, no dando paso pues a los reclamos de Pachacuti para que se revean, pues se recuenten algunas urnas, ¿verdad? La marcha indígena, que entiendo que hoy día pues va a llegar a Quito, tiene entre otros el propósito de poder presentar apelaciones, impugnaciones, no sé qué cosa, porque ahí también hay otros asuntos que no se sabe si son apelaciones e impugnaciones,
ya no al Consejo Nacional Electoral, ya lo van a tratar en el Tribunal Contencioso Electoral, otro ente salido de la nada, de la que muchos dicen que debe ser eliminado del Código de la Democracia. Pero bueno, presentan esa apelación al Tribunal Contencioso Electoral que tiene hasta el 14 de marzo para resolver este asunto, porque la campaña electoral, como le dije, está va a empezar el 21 de marzo. O sea, hasta el 14 de marzo es muy probable que caiga ya el asunto. Vamos a ver si abren o no abren las urnas. En el Consejo Nacional Electoral dice que no es probable que se abran todas las urnas como quiere la dirigencia indígena. Eso por un lado, pero por el otro hay otra gran novedad, estimado Stalin y Teresa. Miren, la presencia de la Fiscalía y la Contraloría, ellos quieren pues auditar algunos procesos de conteo de votos, etcétera, ¿verdad? El Partido Social Cristiano, estimado Stalin, ha anunciado anoche que va a iniciar el enjuiciamiento político de la fiscal Diana Salazar y del contralor Pablo Celi, entre comillas abro, por su supuesta interferencia ilegal en el proceso electoral. ¿Pero qué? ¿Lo va a enjuiciar desde la Asamblea Nacional? Claro, por supuesto. ¿Desde la Asamblea Nacional? Claro, claro. Este pronunciamiento está firmado por César Ron, jefe del bloque. Escuché la entrevista de César Ron yo anoche, una entrevista que le hizo Carlos Vera. Pero ¿alcanzará llevarlo a la Asamblea? Bueno, eso digo yo, porque el 14 de mayo ya dejan de ser diputados, asambleístas. Pues no, bueno, usted sabe que soplar y hacer botellas a veces sí surte efecto. Bueno, pero yo digo aquí, ¿verdad? ¿Se obstruye el trabajo de la justicia? Una pregunta. Ese interrogante que usted se hace me parece tan importante, porque la otra pregunta sería, ¿tienen que meterse los partidos políticos a cuestionar o a enjuiciar comportamientos institucionales de representación en la administración de justicia? Eso es la pregunta también en ese momento. Pero digo, Stalin, yo me hago dos preguntas sobre este anuncio del Partido Social Cristiano, ¿verdad? ¿Se obstruye el trabajo de la justicia? ¿Se obstruye el trabajo de la función electoral? Con la presencia del fiscal y el contralor en estos menesteres de averiguar qué ha pasado con lo que tiene que ver al tema de los detalles sobre los votos, etcétera, ¿verdad? Porque ahí también hay otro tipo de maraña semántica que uno no entiende a veces qué es lo que quiere el uno y qué es lo que quiere el otro. Pero en sí, están entrometiéndose, dicen unos, en la función electoral, la Contraloría y la Fiscalía. Pero alguien dice, porque también hay otros que dicen, oye, las facultades de la Contraloría, las facultades de la Fiscalía no dejan de perderse, ni están en el proceso electoral. Si hay algún delito electoral, lo debe de analizar el Tribunal Contencioso Electoral, pero si hay un delito común, ¿quién es que debe de iniciar la investigación? Por supuesto que la Fiscalía, pues. Entonces, todo el mundo se siente con derecho a decir, yo sí tengo potestad para actuar en este campo, en el campo electoral, si hay algún delito no electoral, un delito común. Lo que pasa es que, como nos encanta enredarnos en este país, ¿verdad? Echarle más sal al azúcar o más azúcar a la sal, y no se sabe quién es el que gobierna, la sal o el azúcar. Entonces estamos en este momento viendo otro elemento más que va a constituir una polémica, un juicio a la fiscal. La fiscal tiene muchos defensores en este país, en las redes sociales han empezado una cantidad grande de gente que cómo es posible que vayan a destituir a la fiscal, la paladín de la justicia en el Ecuador, la mujer que va a ser nombrada la funcionaria más importante de este país el año pasado. Imagínense estar en qué situación estamos y quién es el dirimente en este país. ¿A quién llamamos para que dirima todo este galimatías, como dicen los finos de la semántica? ¿A quién? ¿A la Corte Constitucional? ¿Quién es el dirimente en este país? Porque cada uno dice, no, la Contraloría no puede, tampoco la Fiscalía entrometerse en la función jurisdiccional, en función electoral. Y los otros dicen, sí puede, porque no pierden las facultades que la ley y la Constitución la proclama y la defiende. Y entonces, Stalin, ¿en qué situación estamos?
Contesten ustedes. Bueno, en la situación que estamos es que estamos en un serio riesgo de convertir un Estado de Derecho en un Estado de hecho. Y esto es lo preocupante. Está con nuestro invitado, Teresa. Estamos precisamente con nuestro invitado, pero si le parece, vamos rápidamente a la pausa comercial cuando son las 7 de la mañana con 1 minuto y enseguida volvemos con nuestro invitado. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes, la pandemia sigue. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, contáctanos desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp 098-747-2917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde el celular al 113, porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 5 minutos, tal como lo habíamos indicado. Ya está junto a nosotros nuestro invitado, el ingeniero Óscar Ayerbe, con quien conversaremos sobre la negación que se ha hecho a la acción constitucional interpuesta por Gustavo Yac para el reintegro a su puesto en la judicatura. Ingeniero Óscar Ayerbe ya está con nosotros, no sé si sociólogo o licenciado, para iniciar el diálogo con él. Hola. Sí, licenciado. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a don Óscar Ayerbe. Don Óscar, ¿qué le parece ese pedido del expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Ahora le han cortado la palabra Consejo Nacional, solamente dice Consejo de la Judicatura, don Gustavo Yal. Quería recuperar el cargo mediante una acción de protección, ¿verdad? ¿Cuál cree usted, don Óscar, para ahorrar camino? ¿Cuál cree usted que ha sido? ¿Qué quería el señor Yal? Muchos dicen, sí, quería recuperar el cargo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quería el señor Yal? Buenos días. Buenos días, efectivamente, absolutamente insólito, yo diría que hasta cínico, porque la petición de una acción de protección con el propósito
de recuperar su puesto como presidente en el Consejo de la Judicatura, llamó la atención a los más incrédulos, porque todo tiene límites. La jueza que abocó conocimiento a la causa, Cecilia Simbaña Quispe, de manera inmediata, el 17 de febrero pasado, convocó audiencia que se llevó a cabo el día de ayer, es decir, en apenas 5 días, de tal manera que fue convocado el Consejo de Participación Ciudadana, presidida por Sofía Almeida, el Procurador General del Estado, y obviamente participó el presidente de la Asociación Unidos por la Justicia, quien conjuntamente con la Mesa de Verdad y Justicia preparamos el informe de Verdad y Justicia. Este documento famoso que está aquí en la pantalla tiene relación pues justamente al análisis exhaustivo, minucioso de lo que significó la cesación de funciones de Gustavo Yalc. El tema de fondo, sin ninguna duda. Oscar, recuérdele al oyente cómo fue el proceso por el cual el señor Yalc dejó de ser presidente del Consejo de Participación. Recuérdele. Desde luego que sí. Simplemente quisiera concluir con la pregunta inicial. La verdadera motivación de Gustavo Yalc, en mi opinión, es tratar de retomar el Consejo de la Judicatura de 2018, cuando él fue presidente, en la cual tenían control absoluto, total, en concordancia con los mandatos de Rafael Correa y el Consejo de Participación Ciudadana, que definitivamente metieron la mano en la justicia y los acontecimientos vinculados a persecución política y de opositores en toda la línea y gama imaginable posible, ocurrió. De tal manera que hay que recordar a los ecuatorianos que en la consulta popular de 2017 se determinó por mandato de los votantes que se cree el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que finalmente fue presidido por el doctor Julio César Trujillo. Y el mandato era absolutamente claro y contundente: evaluar las actuaciones de los máximos representantes legales de las 15 instituciones de control del Estado ecuatoriano, una de ellas el Consejo de Participación Ciudadana. Y es por eso que en marzo y abril de 2018 se receptaron alrededor de 883 denuncias que fueron públicamente entregadas al Consejo de Participación para su investigación y análisis. Eran tantas que tuvieron que frenar y parar, ya no recibir más, no receptar más denuncias, porque entonces se veían abocados a recibir miles y miles de denuncias. De tal manera que una vez que se inició la investigación profunda, se analizaron 170 casos, de los cuales se determinó 9 casos o 8 casos emblemáticos en ese informe. Hay que recordarle al país que en la determinación de los casos emblemáticos están como caso emblemático número 1 el de Tasqui de Óscar Ayerbe, que fue ilegalmente sentenciado por jueces que no tenían ninguna competencia, ya que cuando esos hechos se suscitaron en lo contencioso administrativo, con el conocimiento pleno del Consejo de la Judicatura, incluido Gustavo Yalc, habían ya desaparecido en la sala 1 y sala 2 de lo contencioso, y sin embargo esos jueces que mantenían el proceso a hurtadillas sentenciaron sin ser competentes, y todavía hasta el día de hoy, 10 años después de todos los acontecimientos vinculados a los hechos, seguimos en el gran pleito jurisdiccional, porque hay que recordar que la estructura que dejó Gustavo Yalc en el 2018, que fue fortalecida brutalmente en el 2013, todavía se mantiene casi intacta. Apenas se ha logrado raspar un poquito
en la Corte Nacional de Justicia, que se dieron algunos eventos en el 2018-19 y acaban de renovar algunos jueces de la Corte Nacional. Pero en lo global, la estructura dejada por el correísmo y Gustavo Yal sigue intacta, de tal manera que debo recordar simplemente como para entender el macro panorama, que en los casos de persecución política que se documentó fehacientemente 1.600 casos, el caso del 30S que se documentó 790 casos, ninguno de ellos, ningún fiscal, ningún juez, ninguna autoridad que metió la mano en la justicia para perseguir o condenar inocentes ha sido sancionado todavía hasta este momento. Entonces ya podemos entender la magnitud de esa gran aspiración que tienen los correístas para volver nuevamente a controlar la justicia y evidentemente tener todos los privilegios que eso representa a posibles escenarios jurídicos en el futuro. Nosotros tenemos que taxativamente recordarle al país que en mayo de 2018 el Consejo de Participación Ciudadana le entregó el primer informe de la investigación de estos casos. Y ahí se encontraron pues los casos de Caminosca, ahí está los famosos casos de la Contraloría General, de Indra Systems, todo lo que es el tema petrolero, etcétera, etcétera, que perjudicó al país en miles de millones de dólares y que fue con la participación y confabulación de jueces adictos al correísmo. Y también se determinó la abusiva utilización de herramientas ilegales para destituir a cientos de jueces, fiscales y funcionarios judiciales. Ese primer informe, que causó un impacto impresionante, determinó entonces que exista una réplica por parte de Gustavo Yalc, se entregue, entre comillas, documentación de justificación, y cuando el 4 de junio finalmente el Consejo tomó la decisión de cesar en funciones, también hubo las instancias jurídicas que... Don Oscar, disculpe para no convertir esto en un monólogo, permita que le demos pasos a Teresa para que haga otras preguntas. Con todo gusto. Claro que sí. Ahora, ingeniero, lo que usted ha descrito, la intervención que hubo en el sistema de justicia, a lo que se suman una serie de correos que fueron también después divulgados, donde se pedía actuaciones por parte de los jueces sobre casos muy importantes para el correísmo, correos de funcionarios justamente del gobierno. ¿Cómo frente a este nuevo panorama electoral, estas próximas elecciones, cómo hacemos para proteger el sistema de justicia, para que no caiga nuevamente en esta manipulación y que no solamente frente a si gana en la línea del correísmo, si gana cualquier partido que gane, es importante realmente contar con una justicia independiente que sea fuerte institucionalmente y no manipulable? Nosotros estamos absolutamente convencidos, y así lo expresé el día de ayer en la audiencia. Nosotros no queremos ninguna otra cosa que no sea una justicia independiente, que respete el debido proceso, que respete los derechos de las partes, que ninguno nos sintamos, sean actores o sean acusados, sintamos que existe de por medio una manipulación política, que alguien ordene, disponga y mande para que se hagan las cosas según convenga a algún sector político o de poder económico. De tal manera que en este contexto es lo que nosotros presentamos a la jueza, el informe de verdad y justicia de más que tiene exactamente cerca de 200 páginas, donde se determinó el estudio minucioso de 352 casos, que contundente se demostró la metida de mano en la justicia y que Gustavo Yal fue el directo responsable de todos estos escenarios. Por eso es inaudito, inaceptable que él pretenda volver a pretexto de una supuesta violación de derechos, que además hay que recordarle al país que existe una resolución por parte de la Corte Nacional, por parte de la Corte Constitucional, en la que mediante dicho dictamen, el 219 IC 19,
determinó contundentemente que todas las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio ya no pueden ser topadas por su característica de condición extraordinaria y especial virtud del mandato popular. Ya. ¿Y por qué se daría? ¿Cuál es el análisis? ¿Por qué justo ahora, insisto, en este momento de elecciones, podría ser el ánimo de Gustavo Yal de querer la restitución? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? Es un análisis eminentemente de carácter político, porque el poder que ellos mantuvieron durante todos los años del correísmo determinó el control absoluto de las instituciones. Hay que recordar que en los 10 años de correísmo, el Consejo Nacional Electoral tenía una sola voz, un solo criterio, el de Correa. Los 5 vocales de ese tribunal obedecían exclusivamente a Correa. Ahora es que todos nos asombramos que los 5 vocales opinen o hagan cosas que podríamos estar en desacuerdo o en acuerdo, pero lo que tuvimos anteriormente era absolutamente diabólico, fatal, cínico, siniestro. Nadie quiere volver a los escenarios autoritarios, pero también queremos transparencia. No es posible que se viene develando año a año, ya cerca de 10 años, que el sistema informático del Consejo Nacional Electoral está absolutamente contaminado. La informática y la capacidad tecnológica para ir mediante utilización de espejos que ni siquiera están aquí dentro del país, absorbiendo, quitando y poniendo votos según conveniencias de los interesados, ese es un hecho que debe ser investigado. ¿Por qué no aceptar entonces que la Contraloría General del Estado y la propia Fiscalía audite los sistemas, no intervenga en las elecciones? Ellos no tienen facultad jurídica, legal, constitucional para eso, pero sí lo tienen administrativamente para asegurar a los ecuatorianos que hay transparencia, que la voluntad popular, el voto a voto, sea respetado. Entonces no habría ninguna interferencia, ninguna demora en el proceso electoral, en la investigación que se lleva en Fiscalía y en la Contraloría. A mí me parece que no, por el contrario, si los reclamos que ha hecho Yacu Pérez y sus aspiraciones de que se revisen las juntas electorales del voto y se cuenten los votos y se comparen con los resultados oficiales, me parece absolutamente legítimo. Lo que es ilegítimo es que alguien, un juez o un fiscal o un contralor quiera meter la mano en la justicia o quieran utilizar la justicia para interferir en los resultados electorales que tengan relación con la voluntad popular. De tal forma que nosotros el día de ayer fue absolutamente contundente la posición de Sofía Almeida como presidenta de la Consejo de Participación Ciudadana, una presentación absolutamente seria que permitió que la jueza abunde en sustentación de derecho para poder negar esta pretensión de Gustavo Yal a que regrese. Evidentemente que han apelado, es decir, esto no ha terminado todavía y por lo tanto nosotros conocemos lo que esto representa, irá a un tribunal provincial para que nuevamente se aboque conocimiento de esta causa. Pero nosotros, por lo menos en la Mesa de Verdad y Justicia, estamos absolutamente listos, preparados, documentados. Ayer fuimos absolutamente contundentes. Es que los hechos son tan dramáticos que, por ejemplo, solamente en la aplicación del error inexcusable, destituyeron a cientos de jueces y por lo tanto, el único pecado que habían cometido en su gran mayoría era haber dicho no a las disposiciones y órdenes del correísmo. Ya sabemos todo lo que significó estos famosos correos de Pamela Martínez. 7:20 de la mañana, el licenciado, continuamos con el diálogo con el ingeniero Oscar Ayer. Don Oscar, es cierto lo que usted dice, ¿no? Porque sería ingenuo pensar que el señor Yal, en la primera instancia, ¿verdad?, con esta acción de protección, la jueza le hubiese favorecido. Eso hubiese sido un escándalo nacional, ¿no le parece? Claro, él va a recurrir al tribunal provincial, que también entiendo yo que le va a negar, pero tiene otros papeles o otras instancias, pero, ¿verdad? El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ir también para allá.
pero yo hablo del efecto, o sea, lo que está encima ya lo sabemos, don Oscar. Escarbemos el fondo. ¿Qué es lo que quiere el señor Yal? Aprovecharse de esta aureola triunfalista que muchos dicen que tiene el señor Arauz y desde ya ubicarse para cuando ya ocurran los acontecimientos, él ya estar posesionado. ¿No le parece que por allá va la cosa? Desde luego que sí, hay que recordar que el tema de la estructura jurisdiccional en el país, ellos tienen absoluto contacto y vínculos poderosos. Ellos fueron los que pusieron la gran mayoría de jueces que hoy en día están decidiendo en los juicios en todo el país. De tal manera que este es un poderoso mensaje a todos ellos. Si en un momento nosotros estamos aquí presentes y tenemos la suficiente fuerza y capacidad para poder todavía tener potencialidades de retorno. Yo he hecho bastante investigación sobre el tema electoral. Yo tengo mis contundentes dudas sobre la legitimidad y sobre la transparencia de los resultados electorales. Nosotros hemos hecho seguimiento desde el 2009 a la fecha de todos los procesos electorales y hemos podido evidentemente detectar y denunciar estos irregularidades. Es por eso que está absolutamente claro que con el 32.7% de Arauz, en definitiva Correa, existe una diferencia enorme del 67% aproximadamente que no votó por Arauz. Le va a ser absolutamente imposible que Arauz gane esta elección. Y por eso ellos están preocupados y mandando mensajes poderosos a todo el sistema judicial y alertándoles que de retornar ellos al control del Consejo de la Judicatura, es decir, la justicia. Todos están en riesgo. Haz que las pretensiones de destituir al contralor, al fiscal, a la fiscal general y a los miembros del Consejo de la Judicatura, evidentemente es una alerta nacional, de tal manera que hay que estar pendientes de todos los acontecimientos. Don Oscar, tenemos 2 minutos para terminar el programa y quiero aprovechar de su vasta experiencia política, yo la conozco desde hace mucho tiempo, para hacerle una pregunta. Mire, usted se acuerda, ¿verdad?, que no existía el Tribunal Contencioso Electoral. Era el Tribunal Supremo Electoral y punto. Por ahí, pues, el correísmo inventó esto del Tribunal Contencioso Electoral. Le pregunto, ¿se justifica el Tribunal Contencioso Electoral o usted cree que se debe de reformar el Código de la Democracia, lo que antes era la Ley de Elecciones, para eliminar ese Tribunal Contencioso Electoral? ¿Cuál es su respuesta? Yo lo que creo es que estamos frente a un escenario donde la influencia política del correísmo es absolutamente evidente. Lo que estamos presenciando en definitiva en todos los diferentes eventos, desde la pretensión de inscripción de Arauz con todas las violaciones legales y las posteriores decisiones del propio Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, nos hace prever que efectivamente sí va a haber problemas a corto plazo. Sin embargo, yo creo que sí es necesario una instancia que dilucide los temas jurídicos, que las partes puedan accionar de tal manera que más bien es esta transición de un control absolutista y de enorme poder que metió la mano en la justicia, que no existe un solo organismo del Estado que no tenga afectación. Correa corrompió al Estado ecuatoriano, pero lo más corrupto de todo es la justicia, de tal manera que todavía tenemos muchos años por delante para corregir este gran problema nacional. Muy bien, don Oscar, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en el programa Sin Amarres del sistema de emisoras Atalaya. Estimada Teresa, por favor. Así es, gracias a nuestro invitado, ingeniero Oscar Ayerbe, por sus precisiones, sus apreciaciones también sobre este proceso. 7:26 de la mañana, también agradecemos, por supuesto, a nuestra amable audiencia por habernos acompañado. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos reencontramos el día de mañana a las 6:30.
Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granollers.